iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Seguramente usted recuerda cuando aprendió a utilizar el diccionario. Usarlo es útil, es importante, pero hay que saber hacerlo. En este tema ofreceremos un reto y un esfuerzo similar. Este es aprender a acceder la Biblia en sus libros. La Biblia contiene capítulos y versículos, además de libros. Si aprendemos a utilizarlos de buena forma, esto nos ayudará para leer la palabra de Dios contenida en ella. Hola, hermano, hermana. Aquí estamos en un nuevo capítulo. Ya es el capítulo 8 de nuestra serie Un tesoro invaluable. ¿Qué debemos hacer para aprender a usar la Biblia? Lo primero que debemos aprender es que debemos abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia. La Biblia actual se presenta dividida según sus libros. Y estos se dividen en capítulos y en versículos. Pero no siempre ha sido así. Al principio no se dividía de esta forma, sino que esto se hizo para facilitar su lectura. A partir del siglo XI, Esteban Langdon la dividió en capítulos. Lo hizo en París con la Biblia La Vulgata. Y a esta versión, así organizada, se le llamó Biblia de París, dividida por capítulos. A partir de entonces, esta división se hizo universal. La división posterior en frases cortas, numeradas, como las conocemos hoy, fue obra de Roberto Estienne en 1551. Gracias a estos trabajos, las traducciones bíblicas actuales se presentan de esta manera. Un número grande para indicar el capítulo. Los números pequeños entre el texto para indicar los versículos. Pero debemos conocer y ubicar los libros de la Biblia. A continuación vamos a mirar la lista de los libros bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en el mismo orden en que se encuentran en la Biblia. Además, toda Biblia trae un listado similar, ya sea al principio o al final. ¡Anímate! Aprender los nombres y las abreviaturas de memoria no es tan difícil. En este cuadro miramos la abreviatura a la izquierda, el nombre del libro a la derecha, y ahí tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, mejor dicho, Deuteronomio, Josué, Jueces, la primera de Samuel, la segunda de Samuel, o el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el primer libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Macabeos, segundo libro de Macabeos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Job, Proverbios, Eclesiastés, que también lo encontramos como Coelec, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, también conocido como Sirácida, y por último el libro de los Salmos. Estos son los libros del Antiguo Testamento. Pasemos al siguiente cuadro. Miremos pues los libros del Nuevo Testamento. De igual manera, Mateo, que es el Evangelio, Marcos, Lucas, Juan,
Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, primera de Corintios, segunda carta a Corintios, Gálatas o carta a Gálatas, carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a los Colosenses, carta a Filemón, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, la carta a Tito, carta a los hebreos, por supuesto no vamos a decir a los ebrios. En mi país un ebrio es un alcohólico, una persona que está alcoholizada. Hay que tener cuidado con esta palabra. La carta a Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, Judas o carta a Judas, primera carta de San Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y por último el libro del Apocalipsis. Estos son los libros del Nuevo Testamento. Miremos algunas orientaciones prácticas para manejar la Biblia. Esta sigla MT espacio 5,1 se debe leer Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1. El primer número corresponde al capítulo y el que sigue después de la coma es el versículo. Recordemos, el número de capítulo viene en la Biblia en letra grande, al margen, a la izquierda de la línea que inicia el capítulo. El número de versículo se encuentra regularmente dentro de la línea del versículo, en el punto donde inicia ese versículo. Y es un número chiquito. Esta otra, MT, espacio 6, espacio 1-2, debe leerse de la siguiente manera. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 1 hasta el 2. Esta otra, JN, espacio 8,5.7. Se lee así. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 5 y 7. El punto se lee I. Esta otra, LC, espacio 3. Léase así. Evangelio de Lucas, capítulo 3, todo el capítulo. Una más. EC1, espacio 3-4. Libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo, vamos de nuevo. ECL, léase Eclesiastés, capítulo 3 al 4. Recuerde que el guión entre números significa al. Esta otra, 1 Sam, espacio 3,1-6, punto y coma. Debe leerse de la siguiente manera. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 6 y luego nos dan la otra cita, 4,1-5, o sea, y del capítulo 4, versículos del 1 al 5. El punto y coma indica separación, de manera que el siguiente número corresponde a un nuevo capítulo con sus correspondientes versículos. Entonces, ya sabemos, bueno, el punto dice que significa y, el guión al, el punto y coma significa que viene más lectura pero de otro capítulo. DT, espacio 5,30S. Léase Libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 30 y siguiente. La S significa siguiente. Si la S está repetida, por ejemplo, DT 530 SS, debe leerse de la siguiente manera. Libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 30 y siguientes, lo cual incluye el 31 y el 32 también. Aparece así, Deuteronomio 5:30 siguiente. Es lo mismo que S, y también siguientes, que es lo mismo que SS. Una más, DT, espacio,
6,4a. Léase de la siguiente manera: libro del Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 en su primera parte, solo la parte A. Se designan por A, B y C las frases diversas en un mismo versículo. En este caso, Deuteronomio 6,4a corresponde a la frase escucha Israel. Dan espacio 2 punto y coma 4 punto y coma 5. Léase libro de Daniel capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5. El punto y coma indica separación, lo que indica que debe leer cada uno de esos capítulos con todos sus versículos. Una más. Sal espacio 16,1-5. Léase Salmo 16, versículo del 1 al 5. Los salmos no tienen capítulos, tan solo tienen versículos. AP 4,1-22,5. Léase así: Apocalipsis del capítulo 4, versículo 1 al 22 y el capítulo 5. Hablemos un poquito acerca de los pasajes paralelos. Paralelo significa uno a la par del otro, que están muy relacionados el uno con el otro, o que hablan del mismo pasaje, pero lo cuentan diferentes personas o en diferentes momentos. Son como las líneas del tren, van paralelas, van juntas. Hay pasajes paralelos, vamos a verlos. Los llamados pasajes paralelos son aquellos de un texto que también aparecen en otros pasajes de la Biblia. Pueden ser capítulos enteros o tan solo versículos. Aparecen citados, ya sea al margen del texto, bajo un título o en otro estilo de letra, como la letra cursiva o la letra manuscrita. Veamos un ejemplo, lo que tenemos en pantalla. El pasaje son las palabras de Jesús en la cruz. Lo encontramos en Marcos 15:34. Y un texto paralelo es el Salmo 22, 1 y 2. El relato de la tempestad, Mateo 8, 23 al 27. Y un texto paralelo que encontramos en Marcos 4, 35 al 41 y en Lucas 8, 22 al 25. Por lo general, estos textos paralelos son citas textuales al pie de la letra, o con algunas variantes, que expresan el mismo pensamiento del texto. Lo importante es descubrirlos y leerlos, para una mejor comprensión y aplicación del pasaje bíblico que se está leyendo. A falta de práctica, sirve recordar que el índice de la Biblia señala, como en cualquier otro libro, la página en donde inicia el libro bíblico que se está buscando. Es importante buscar y leer y escribir con precisión los textos o los pasajes bíblicos. Esto es diferente de la tendencia a aprender y a recitar de memoria muchos textos bíblicos, sin comprenderlos, como le sucede a veces a algunos predicadores de la Biblia que no han tenido suficiente formación. Es muy importante que a la hora de leer la Biblia, cuando usted está decidido a iniciar, lo haga orando a Dios. Si usted simplemente va a leer la Biblia, toda la Biblia, mi consejo es que inicies por la lectura del Evangelio de Mateo. Léete Mateo, Marcos, Lucas y Juan y continúa leyendo todo el Nuevo Testamento, excluyendo el libro del Apocalipsis. Una vez que termines allí, regresa al Génesis y lee el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento lo puedes leer sin ningún problema, pero primero debes leer el Nuevo Testamento. Ahora, si lo que buscas es un pasaje nada más, no vas a leer toda la Biblia, sino que quieres leer algún pasaje, pues entonces busca las citas. Y muy importante, busca una Biblia católica para que los textos estén dichos en términos más claros. Vamos a ver un ejemplo. En una traducción de la Biblia latinoamericana, nosotros encontramos la palabra soltero.
Y en una traducción de una Biblia, Dios habla hoy, que no contiene los deuterocanónicos, que no es una Biblia revisada, porque existe la Dios habla hoy, que ha sido revisada por la iglesia, pero estamos hablando de Dios habla hoy, una versión que no tiene la revisión de la iglesia, no está autorizada por la iglesia. Usted consigue el mismo término, pero dice eunuco. Nosotros, por lo menos aquí en Costa Rica, no estamos acostumbrados a utilizar la palabra eunuco para referirnos a una persona soltera. Es más, nos suena extraña el término. Y si yo pregunto en la calle, probablemente me van a decir que son personas que que se les ha eliminado los genitales. Vamos, así es, ese es el pensamiento de muchas personas. Entonces esto nos podría llevar a un error de pensamiento. Eunuco se puede traducir al español latinoamericano como soltero, que está sin esposa, que permanece sin esposa. Y dice Jesús que muchos permanecerán solteros por su causa. En el texto de la Biblia, Dios habla hoy sin revisión, dice, y muchos permanecerán eunucos a causa mía. Es un poquito diferente. Y yo creo que debemos de fijarnos en ese tipo de cosas también. Cuando ya tengas experiencia, cuando ya hayas leído la Biblia completa, de la versión latinoamericana o de una versión del Peregrino, que son más cercanas a nosotros, entonces puedes leer la Biblia de Jerusalén, que tiene una traducción más exacta con relación a la forma de hablar de las personas de la época de Jesús y de la época de la Biblia, porque no estamos hablando solo de la vida de Jesús, sino estamos hablando de la vida del pueblo de Israel, que está ciertamente contenida en estos libros del Antiguo Testamento. Mis hermanos y hermanas, por hoy hasta aquí dejamos nuestro capítulo 8 ya de Biblia. Estamos hablando de cómo utilizar la Biblia. Que tengas una feliz y bendecida semana. A ser feliz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios me los bendiga.